Tú me dices. Muy bien, ahora sí le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por toda esa cantidad de redes sociales que tenemos. Facebook y YouTube. Ya. Los demás, Instagram, Twitter, toda esa cantidad de cosas no nos merecen. Por eso no estamos ahí. ¿Usted se imagina que nosotros metamos ahí, colapsa eso de tantos likes y de tantas vistas y de tantas... Entonces no queremos desplazar a otros. Muy bien, vamos a seguir hoy con la temática de si eres de Jesucristo. Hace 8 días la dejamos pues hasta ahí, pero tiene mucha más riqueza. Si eres de Jesucristo, muestra tus riquezas, ¿al qué? Al dar. Hoy vamos a seguir con otro tema. Si eres de Jesucristo, sabes, recibes, das perdón. Si eres de Jesucristo, recibes perdón. Si eres de Jesucristo, das perdón. Si eres de Jesucristo, recibes perdón. Vamos a mirar muchas cosas acerca de eso. Yo llevo como cristiano, voy a ajustar ahorita 25 años. Sí, parce, como pasa el tiempo, 25 años. Como cristiano llevo 25 años. Y casi siempre, en todo este recorrido de tiempo, he escuchado hablar acerca del perdón. Y es de esos temas que son muy difíciles de tratar. Casi que tan difíciles de tratar como las finanzas, como el diezmo, como la ofrenda. Porque es algo que está ¿dónde? Dentro del ser, está en el corazón, está dentro del ser. Entonces es muy difícil de tratar eso. Pero vamos hoy a tratar de abordarlo desde la Biblia, lo que significa perdón en griego, en hebreo, y entonces con base en eso vamos a tratar de ampliar un poquitico la introducción, porque hoy no lo vamos a terminar, hoy solamente vamos a dar una introducción. Estoy tratando de convencer a la pastora Claudia de que predique un tema que ella dio acerca del perdón, fenomenal. Entonces hoy voy a dar la introducción. Perdón. Suéltalo. Como base teológica, vamos a trabajar hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 8. Soltalo, cuidado, le partí las alitas. Si eres de Jesucristo, perdonas o recibes perdón. 9, Evangelio según San Mateo. Debes perdonar o recibir también el perdón. Eso es recíproco. Practicar perdón. Sí. Si eres de Jesucristo, debes practicar perdón. Cuando decimos practicar, es tanto como recibirlo como darlo. Eso es recíproco. Muy bien. El esposo de la hermana Esperanza hace rato está pasando por ahí. Él en estos días que lo evangelizamos, él quedó muy... Entonces él se para ahí, escucha. Listo. Vamos a leer entonces en pantalla, ustedes van a ver la versión Reina Valera 1602, ya les hemos explicado por qué leemos esa y trabajamos la versión del 60. ¿Listo? Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Padre y la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces entrando, entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Palabra de Dios. Padre, yo oro en esta mañana, Dios mío, para que por favor tu palabra surta el efecto que tiene que surtir en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Dios mío, que tu palabra llene nuestro ser,
Que nuestra mente, Dios de los cielos, se abra y podamos entender, podamos mirar las maravillas de tu palabra, como dice el Salmo 119. Abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, quiero hacer énfasis en este pasaje, en lo que significa la palabra perdón. En sus propias palabras, para hacerlo dinámico, en sus propias palabras, para usted, ¿qué es perdón? Piense y diga. Tener misericordia. Ojo con eso que es muy importante. Hermana Aleida. ¿Cómo? ¿Ya? Tener misericordia. También, listo. Piense usted, ¿qué significa para usted, en sus palabras, perdón? ¿Cómo? Redimirse. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Los que están en las gradas arriba, les toca con micrófono. Estar tranquilo, paz. Perdonar de corazón. Listo, hermana Diana. Olvidar. Sí. Sin dolor, sin dolor. Muy bien, perfecto. Paulita. Quitar la falta. Muy bien. Perdonar, quitar la falta. Listo. Eso y lo que dijo la hermana Adrianita. ¿Alguien más? Perdón. Listo. Les voy a leer lo que dice en griego perdón, o sea, traducido al español. Traducido al español. Hay una Biblia que nosotros utilizamos, que es la versión interlineal, que esa Biblia aparece en hebreo o en griego y abajo aparece la traducción. Entonces eso parece como si uno estuviera hablando con un gringo. Usted no ha visto que cuando uno le habla a un gringo, uno le habla como si le hablara a un indio. Yo tener hambre, yo querer ir al baño. Yo tengo un amigo, y ellos hablan también así. Yo tengo un amigo que cuando llegó acá a Colombia, él es norteamericano, y cuando llegó a Colombia le dijeron, pregunte dónde está el baño y dónde hay comida. Entonces él decía, yo querer ir al baño, yo tener hambre. Entonces ya todo el mundo sabía cómo orientarlo, ¿sí o no? Perdón en griego dice estar siendo alejados, estar siendo dejar ir de ti los pecados. Voy a volver a leer. Estar siendo dejados ir de ti los pecados. O sea, perdón en la traducción del griego al español es toda esta frase: dejar ir de ti los pecados. Y a mí me gusta mucho porque en este pasaje el Señor Jesucristo de una manera práctica, didáctica lo enseña. Entonces voy a decirles qué significa. En griego la palabra perdón es afiemi. Afiemi, diga conmigo afiemi. Y afiemi es dejar pasar. Ojo con esto. Ustedes ahorita dijeron qué significa perdón, ¿sí o no? Perdonar es dejar pasar. Y hay una figura, es cuando alguien tiene una deuda y al que se le debe no cobra. Por ejemplo, que usted tenga una deuda en Flamingo y vaya a Flamingo después de 10 años y le digan, es que usted aquí tiene una deuda. Saldar una deuda, pero es que la connotación no es dejar saldar la deuda y ya, no, sino que es un ejercicio, porque resulta que usted perdona, pero usted dice, yo le perdoné. De hecho, el Estado cuando hace indultos, el Estado, por eso cuando hay alguien, con lo que pasó con este tema del proceso de paz, esta gente de las FARC estaban pidiendo perdón y olvido, y los ¿cómo se dice? Las personas que fueron agredidas, las víctimas, decían perdón sí, olvido no, porque si ellos se les olvida, entonces no reparan, ¿cierto? Entonces resulta que hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es reconciliativo según la Biblia y otro perdón que es restitutivo. El reconciliativo lo tenemos absolutamente todos y lo debemos ejecutar. El restitutivo también lo debemos practicar y ejecutar, pero su esencia proviene de Dios. Entonces, afiemi es dejar pasar,
Exactamente, esa es la connotación, es esa. Si lo dejo pasar, entonces ¿qué va a pasar? ¿No afecta? No me afecta. Dejar pasar. Pero cuando yo me paro, ustedes han visto cuando usted tira una roquita o coloca un tronco o algo en una corrientita de agua, que empieza a haber una marca. Eso se llama coaccionar. Cuando usted y yo no perdonamos, ¿qué estamos haciendo? Hay una coacción. Necesito aclarar, o sea, sentar este piso para que de aquí en adelante su percepción del evangelio va a ser diferente, porque vamos a entender el perdón de Dios. ¿De qué me perdonó Dios? ¿Por qué me perdonó? Por eso les decía que este tipo de temas es muy difícil, porque hay gente que no la cree, no cree que somos pecadores. Hay gente que dice, pero a mí Dios, ¿de qué me tiene que perdonar? Ve, si yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, ve. Oye, ¿pecado? ¿Qué es eso? Eso es normal. Ve. ¿Sí me van a entender? Entonces, pero hay cositas que usted siente en su corazón. Por ejemplo, cuando usted a alguien lo insulta, a usted le da una alegría. ¿Cierto que sí? Cuando a usted lo roban, usted, ay, que ojalá me robaran todos los días. No. A uno le da como si, a uno le queda, decía mi mamá, le queda ese saborcito como a metal en la boca. ¿Cierto que sí? Entonces, afiemi es dejar pasar. Es cuando alguien deja de exigir una deuda, el pago de una deuda. Les estaba diciendo que cuando uno va a Flamingo a decir, ay, venga, yo vengo a que me hagan el favor y me hagan un fiado. Y le digan, no, señor Alexander, es que usted aquí aparece con una deuda. No lo digo porque a mí me haya pasado. Pura casualidad lo que pasó. Era otro Alexander con otro número de cédula parecido a mí. Entonces póngale pues cuidado. Cuando alguien exige esa deuda, entonces ¿qué pasó? Esa gente no es de Dios, porque no me perdonó. Las víctimas en ese proceso de paz que dijeron, perdón sí, olvido no. Porque olvidar es olvidar, pasar por... Entonces, perdonar es dejar pasar. Entonces, esa es la palabra. Pero resulta que eso tiene un prefijo. ¿Ustedes saben qué es un prefijo en el español? Antes de, por ejemplo, repetir. El prefijo re quiere decir que se está haciendo varias veces, ¿cierto? Entonces, afiemi tiene un prefijo que es apo. Apo. Y apo es una asociación de separación, de partida. O sea, algo que cuando un puente se quiebra, ahí hubo un apo, se partió. Entonces ya no puede seguir el curso, ¿sí o no? Es terminación, es caducidad. Afiemi y apo sería apofiemi, que quiere decir una deuda caduca cuando usted la deja pasar. Una deuda caduca cuando usted ya no la está estorbando. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, está la figura manifestada de cómo es el perdón. Resulta que al Señor Jesucristo le trajeron un paralítico, ¿cierto? Y el Señor Jesús, ¿de qué se maravilló en la gente que le trajo al paralítico? ¿En qué? Ojo con esto. Él se maravilló con la fe, porque el principio de la remisión, del perdón de pecados, ¿es por qué? Es por la fe. Dice en Efesios capítulo 2, versos del 9 en adelante, que la salvación es ¿por qué? Es por gracia. Yo no tengo que hacer nada. ¿Y la gracia en qué está sustentada? En la fe. ¿Y la fe de dónde parte? De la comunión con la palabra, porque la palabra es la que a usted y a mí nos va a traer ¿qué? ¿Nos va a inspirar? Nos va a inspirar fe. Amén. Bueno, apofiemi es caducar, partir, romper, finiquitar, para que todo pueda pasar, para que fluya. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la relación normal que usted y yo tenemos con Dios? Pues resulta que Dios estableció de arriba para abajo un quebrantamiento de algo que nos separaba. La Biblia
La Biblia, la Biblia establece que la separación entre Dios y los hombres era como una medida, era como una especie de medida. En la Biblia se habla de vara. Vara es una medida de 80 centímetros, de 90 centímetros. Era una medida, había una separación. Cuando el Señor Jesús viene, dice la Biblia que cuando él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ya usted y yo podemos entrar delante del trono de Dios, tranquila. Ay, tan bella, fue a traer agüita. No hubiera caminado normalmente para que la cámara la viera. Y usted en el mundo van a decir, ay, esa señora es la atenta. Esa señora la ven después en la calle, como somos famosos. Ay, esa señora, mira, esa señora es la que le lleva agua al pastor y tal. Bueno, muy bien. Había una medida, se rasgó el velo de arriba abajo, sí, tipificando que usted y yo podemos entrar como a Dios, tranquilos, plenos y confiados. Para nosotros eso ya es cotidiano. Por eso entonces creemos que es parte de la postal, que es parte del paisaje. Pero resulta que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, partió esa medida. Ahí que hubo perdón, para que usted y yo pudiésemos entrar libremente, ¿sí o no? En el libro de Éxodo, Génesis capítulo 18, cuando Abraham estaba intercediendo por Lot y por Sodoma y Gomorra, el Señor le decía Abraham le decía al Señor, si allá hay 50 justos, ¿no perdonarás la ciudad por los 50 justos? Y el Señor dijo, por los 50 lo hago. Pero como no habían, entonces Abraham siguió intercediendo. Si hay 40, ¿no perdonarás a los 40? Si hay 40, yo lo perdono. Pero como no había, entonces el Señor siguió en el diálogo con Abraham. Perdonar en hebreo es nasá o nashá. Nasá. Ojo con esto que es bien bacano. Nashá en hebreo significa echar a un lado, quitar, echar a un lado. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor estableció las leyes, en el libro de Levítico, estableció la ley del cordero expiatorio. ¿Quién es nuestro cordero expiatorio? Cristo. Porque sobre él fueron arrojados todos nuestros pecados, ¿sí o no? Echar a un lado, nashá en hebreo. Resulta que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, en el Antiguo Pacto, cuando Dios estableció el método para poder expiar los pecados, había un cordero que se llamaba el cordero Azazel. Y resulta que ese cordero, la gente, uno lo expiaban, que era el cordero expiatorio, y el otro cordero era el cordero Azazel, que ese cordero tenía que salir corriendo. O sea, la gente llegaba y confesaba sus pecados y los ponía la mano sobre ese corderito, y ese corderito, la gente oraba y decía, Señor, perdóneme, mire, yo he sido un maldito adúltero, fornicario, idólatra, tal, ladrón, deseé la mujer del prójimo, soy idólatra, todo el decálogo. Ponían su manito sobre el corderito y enseguida el corderito salía corriendo y se iba por un despeñadero. O sea, el corderito se mataba por allá porque ¿qué hacía ese corderito? Salía corriendo. Era un nasá o nashá. Salía corriendo, se echaba como lejos. Según estos dos pensamientos, el perdón tiene que ser entonces una cosa que da libertad y lo otro una cosa que echa a un lado todo aquello que nos sirve. Resulta que usted y yo somos especialistas en abrazar lo que nos hace daño y en pararnos al frente de lo que nos hace daño. El Señor Jesús se maravilló de esta gente porque tenían ¿qué? Fe. Entonces dice aquí, vamos a volver a leer el texto. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esto es bien importante. El Señor Jesucristo estaba al otro lado de Galilea y se volvió para Capernaum. El centro de operaciones de Jesús era Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El pecado que hace en una persona, lo limita. Según este pasaje, la persona ¿cómo estaba? Rígida, limitada, parapléjica, minusválida.
Espiritualmente, cuando usted y yo pecamos, ¿qué significa la palabra pecado en griego? Errar del blanco. Entonces, ¿qué es pecar? Mijo, me dijo una vez una hermana, pastor, entonces, ¿qué es pecar? Y yo me quedé mirándole y le dije, todo lo que nosotros practicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces todo es pecado. Yo le dije, según la Biblia, si usted lo mira como debe ser, sí, porque usted a la lupa, al prisma de la Biblia, todo es pecado. Si usted lo mira según la Biblia, según la ley, ¿es pecado todo? Sí. Porque usted no va a mirar, mira, cuando en la Biblia dice, se lo voy a poner así de sencillo, usted tiene un corazón hermoso para dar y usted quiere hacer muchas obras de caridad y quiere ayudarle a la gente, usted cree que lo está haciendo de un buen corazón, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia que son nuestras obras? Son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por más hermosas, para allá voy, por más hermosas que sean las obras que yo quiero hacer, siempre delante de Dios les va a faltar. Siempre delante de Dios les va a faltar. Entonces, ¿ahora qué viene? Dios viene a justificar esas acciones y nos muestra que a través de la fe en Él es que esas acciones vienen a ser ¿qué? Justificadas, valga la redundancia. O sea, vienen a ser validadas. Cuando yo hago obras en el nombre de Jesucristo, cuando yo vengo en Él, cuando yo hago la obra que la hago por fe, ahí se justifica. Se demerita siempre porque mi obra siempre va a tener una motivación y siempre va a tener un incentivo malo. Siempre. No hay ni una cosa justa, no hay ni un justo, no hay ni uno bueno. Siempre lo que yo vaya a hacer tiene una ¿qué? Una motivación. Sea para que me vean, sea porque por satisfacción personal, lo que sea, siempre. Entonces, enseguida se va a ampliar el panorama de esto. Él les dijo a ellos, el paralítico, ¿cómo estaba? Rígido. El pecado en una persona, la parálisis de ese tipo era porque, ¿cuál era la esencia, la raíz? El pecado, ¿cuál? No se sabe. La Biblia no dice cuál pecado. Por eso les digo, esta hermana me preguntó, cuando yo le dijo eso, ya se desanimó. Entonces yo le dije, mira, no tienes por qué desanimarte, porque de eso se trata Jesús. La verdad del Señor Jesucristo es para que usted y yo entendamos que nos tenemos que reconciliar con Él. Y cuando usted y yo nos permitimos que Él venga a nosotros y nos reconcilie con el Padre, entonces yo ya no voy a andar en muerte. Yo voy a ser un santo que peca. Ya no voy a andar en muerte, sino que voy a andar en vida y en favor de Dios. Esa es la diferencia entre un no creyente y un creyente. Que el creyente va en vida, el no creyente no va en vida. Usted y yo, si nacemos de nuevo, si aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nuestro resultado ¿cuál va a ser? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos apuntando al reino? Todos estamos apuntando al reino. La gente afuera, ¿a dónde están apuntando? Ni siquiera saben. Dice Corintios, pues vamos a comer y a beber porque mañana nos vamos a morir. O sea, la gente apunta a que va a morir. Claro, la vida loca. Pero nosotros sabemos a dónde vamos, a dónde estamos apuntando. Al cielo, ¿sí o no? Entonces, ojo con esto. El reino se establece, dime, Adrianita. Ajá. Eso tiene el contexto judío. Para ellos la creencia, que nosotros sabemos que no siempre es así, la creencia judía era que todo el que tenía una enfermedad terrible era porque era pecado, consecuencia del pecado. Pero nosotros sabemos que no es así, porque con Job lo aprendimos, con este hombre ciego que los discípulos le dicen a Jesús, bueno, ¿quién pecó Y el Señor Jesucristo usa estas circunstancias para demostrar que el pecado, primero la persona debe ser perdonada para recibir. Ajá, amor. Muy bien. Para la cultura, la gente enferma era porque tenía ¿qué? Pecado. En este pasaje en específico, sí, la enfermedad, la parálisis que tenía este hombre, el origen sí era el pecado. Ahora, viene lo otro.
En la Biblia dice que todos nosotros, nuestra naturaleza, ¿cómo es? Una naturaleza caída. Hay gente que le pregunta a uno, ay, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? Ay, si Dios es tan bueno, porque hay gente que se enferma. Ay, si Dios es tan bueno, porque estamos en una naturaleza caída. Entonces, al estar caído este cuerpo, en vez de estar siendo glorificado, ¿cómo está? Se está pudriendo, segunda ley de la termodinámica. Todo sufre un desgaste. Si yo como mal, si yo me alimento mal, si yo no me cuido, pues obviamente el resultado va a ser eso, ¿listo? Entonces, en este pasaje, el origen del pecado de este tipo sí era la enfermedad. Sí. Mira, eso es una pregunta bien interesante. Ese tipo de cosas es por la que este tema es difícil. Dice la Biblia literalmente que el perdón de Dios está dado. El perdón de Dios ya está dado. De hecho, perdonar es una decisión, así como amar. Perdonar es una decisión. Dios a criterio de Él ya nos perdonó. Uy, eso se decía hacía bochinche. Dios a criterio ya nos perdonó. El problema es que yo no recibo el perdón de Dios. Esa es la otra connotación. Mira, Dios ya me perdonó, yo recibo el perdón. Si yo no recibo el perdón, no vivo en conducta de perdonado. Resulta que recibir el perdón tiene un criterio que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Dime. No lo recibe. No recibe el perdón. Muy bien. Estamos hablando de dos corrientes, el creyente y el no creyente. El creyente, para el creyente entiende perfectamente el perdón, ¿cierto? Pero dice la Biblia, en segunda de Corintios capítulo 5, dice que hay gente dentro de la iglesia que ni siquiera son capaces de perdonar a un hermano. El Señor Jesucristo dice que el divorcio se dio por falta de perdón, por la dureza en el corazón, ¿cierto? Entonces, el perdón es un tema tan amplio como ancho, como profundo, porque nosotros lo entendemos claro, ya el Señor nos perdonó, pero entonces en la práctica yo soy el que estorbo. Por eso la palabra perdonar es dejar ir, dejar fluir. Dime, mi amor. Perdonar es dejar ir. Perdonar es dejar ir. Yo soy el que le estorbo a lo que Dios está haciendo. Nashá en hebreo es echar fuera, es dejar que eso corra. El cordero Azazel, el resultado de él, el propósito de él era correr desmedidamente hacia el desierto. Imagine que es diario. Es diario. Vamos a mirar todo esto. Listo. Entonces, el origen de la enfermedad de este hombre del capítulo 9 de Mateo, ¿cuál era? El pecado. Viene el Señor Jesús y le dice a él, verso 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero mirar 3 elementos ahí con usted para que podamos entender más a fondo el tema del perdón. Lo primero es, en este pasaje, el origen de la parálisis de este tipo era el pecado. La naturaleza nuestra es una naturaleza caída, de continuo estamos inclinados al mal. ¿Quién se levanta pensando, uy, qué rico pecar? Uy, ¿sí o no? ¿Quién se levanta diciendo, estoy que me adultero? A ver, el que me dé la pata, la que me dé la pata la violo. ¿Quién se levanta pensando eso? Pues un degenerado, una persona con esas características, ¿sí o no? Pero usted como creyente se levanta con ese deseo. No, todos queremos levantarnos en un deseo de agradar
de agradar a Dios, de alejarnos de lo malo. ¿Quién se levanta? El único que se levanta a pensar cómo va a robar es el ladrón. El único que se levanta a pensar cómo va a robar es el ladrón. El único que se levanta pensando cómo va a adulterar es el adúltero. El único que se levanta pensando es el que practica ese tipo de cosas. Hoy Dios le está diciendo a usted, tenga ánimo, porque su parálisis se va a ir. Porque su naturaleza, cuando usted empieza a darle la capacidad a Dios de que Él venga, ¿el qué va a hacer? Dice la Biblia que Él quita de nosotros lo que estorba el camino hacia Él. La obra máxima de la redención en la cruz del Calvario se dio con la muestra de que el velo se rasgó de arriba a abajo. Dime. Ah, sí, por orar el celular. Su mente está tan reprobada que lo ven natural. La Biblia dice eso, que la Biblia dice que hay gente que tiene la mente reprobada. Imagínense esa conciencia cauterizada, su mente reprobada. Listo, muy bien, ten ánimo. Hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Para quién se extiende el paso? Para el hijo, el primero. Entonces la respuesta para la hermana: la gente no recibe el perdón de Dios porque no están siendo adoptados. El que no es adoptado, el que no es hijo, no ve el perdón de Dios en la misma dimensión como lo debemos ver nosotros. El perdón también significa reconciliación. ¿Cuál es el concepto que tenemos que manejar nosotros en la iglesia? Reconciliación. ¿Cuánta? Permanente, diaria, ¿sí o no? Mira, hay cosas en la iglesia entre hermanos que nosotros decimos que no hay problema, pero cuando uno ve al hermanito y dice, ay, ya viene el hermanito, ay, ya me va a hablar esta, ¿qué hay en la vida? Hay un estorbo que no está dejando que las cosas, eso se llama pecar. Pecar es errar del blanco. Entonces, ¿qué es pecado? Mis queridos, bienvenidos al club de los que pecamos. Aquí ninguno estamos exentos de ello. Mira, hay gente, a mí me ha tocado ver casos de gente que deja de ir a una iglesia solo por no verle la cara a otro hermano. ¿Será que esa persona está recibiendo perdón? ¿Será que esa persona está practicando reconciliación? Imagínense cuando esté, oiga, les tengo una buena noticia. Les tengo Está genial, ¿eh? Les tengo una buena noticia. En el cielo, si usted no está muy a gusto con transformación, no se preocupe, que en el cielo igual le va a tocar vernos. Porque resulta que en el cielo, allá no es que, yo me voy para donde los gringos. No, mis queridos, en el cielo va a haber un lote, y adivine qué va a haber en ese lote. Todo juntito, joche, digo una pastora, joche con todos los marranos. Allá vamos a estar todos, así que si usted no me aceptaba, allá le va a dar una lidia verme dirigir alabanza en el cielo. Yo no voy, una vez escuché un hermano que dijo, yo no voy a esa alabanza de la iglesia porque no me ministra. Mijo, la alabanza no es para usted, la alabanza es para Dios. Entonces, si a usted no le ministra, el que tiene que traer la alabanza es uno. Romanos capítulo 12, para seguir en este tema, Romanos capítulo 12, verso 3. Esto nos va a ayudar a desmontar un poquitico el concepto de con quién me junto, a quién perdono, ta. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Pablo le está hablando a una iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Cada cual que está entre vosotros, se me perdió. Que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no se crea más, o la vaca que más, no se lo crea. No se lo crea, porque resulta que la Biblia dice que usted tiene que pensar de sí mismo, ¿con qué? Con cordura, con entendimiento. Cuando usted empieza a mirar de esa forma, su concepto, el concepto que usted tiene de sí mismo, empieza a alinearse con el concepto de Dios. Cuando yo empiezo a alinearme con el concepto de Dios, entonces voy a empezar a entender la forma en que Dios se mueve. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Entonces, el origen de este pecado, de esta parálisis era su pecado. Segundo, Dios nos da a usted y a mí ánimo cuando somos ¿qué? Hijos. Y tercero, tus pecados son alejados de ti. Mateo 9, son alejados. Los religiosos, ojo con esto, se acercaron al Señor y empezaron a cavilar en sus pensamientos de dónde éste tiene poder para perdonar los pecados. ¿Quién es el que se acerca a estorbar? Lo primero que hace estorbar el fluir de la situación, ¿qué es? La religión. La religión es la primera que le empieza a poner a usted trabas para acercarse a recibir lo que Dios tiene para usted. Y usted y yo hemos sido levantados desde pequeñitos con esa mentalidad. ¿A quién de los que estamos aquí no nos dijeron cuando éramos pequeñitos, sígase portando mal y verá cómo Diosito lo castiga? Entonces tenemos la imagen del Dios malo, castigador, que lo único que está pensando es que usted la embarre para enseguida él deleitarse castigándolo, lejos de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que usted cambie esa manera de pensar resentida para que empiece a que delante de usted fluir lo que Dios quiere. Si usted se para adelante, estorba, y entonces ya no va a ser un afiemi, sino que va a ser un parte del problema. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Listo, muy bien. Vuelvo a leer lo que significa perdón en griego, en la frase que significa estar siendo dejados ir de ti los pecados. Perdonar es estar alejando. Perdonar es echar fuera. Perdonar es no estorbar. Perdonar es alejar. ¿Sí o para qué? Entonces el Señor le critica o confronta más bien a los religiosos y les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ojo con esto, esa gente tenía claro en griego qué significaba perdón, sino que a ellos les daba escozor porque colocaron el perdón en un nivel sublime. Entonces el Señor llega y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Le perdono o deje ir de usted los pecados? ¿Qué cambia ahí? El concepto que usted y yo tengamos. Si usted y yo empezamos a establecer, por ahí dicen en el mundo, si usted y yo empezamos a establecer que el perdón es divino, entonces nunca vamos a perdonar, porque estamos alejando eso de la cotidianidad, del caminar diario de nosotros. Ay, el perdonar es divino, el errar es de hombres y el perdonar es divino. Este pasaje, la religión enseñaba eso. Entonces el Señor les dice, bueno, entonces ¿qué es más fácil decir? ¿Le perdono sus pecados para que no digan que soy un hereje? O váyase, ¿qué es más fácil? ¿Qué quiere usted en este momento? ¿Lo práctico, tú vas a decir algo, o lo religioso? Lo que pasa es que el concepto que ellos tenían de perdón, para ellos solo Dios podía perdonar. Divino. Y como, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Aprovechar ese momento para mostrar que Él era Dios, que Él era el que perdonaba pecados. Pero lo que está diciendo el pastor Alexander es así, ahora Él nos ha dado a nosotros también, porque nosotros también necesitamos perdonar, o sea, nosotros no perdonamos a los demás en el sentido del perdón que Dios ya le ha dado a la Salvador, gente. el Sí. perdón salvador, no. El perdón de nosotros es diferente, pero Dios nos enseña que es necesario aún perdonar al otro y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas situaciones estaremos viviendo nosotros porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos y no hemos perdonado a otros? Sí. Él les dice, ¿qué es más fácil entonces? Decirles a él, estar siendo alejados tus pecados de ti, o tome su silla, tome su cama y váyase.
En paráfrasis es lo mismo. Lo que pasa es que, ¿quiénes estaban peleando? Los religiosos. Vuelvo y reitero, ¿quién es el que te aleja a ti de la relación con Dios? La religión. La religión es la que lo va a alejar a usted y a mí de la relación con Dios, ¿sí o no? Pero Dios quiere traer eso acá, a lo práctico, para que usted y yo podamos vivirlo cotidianamente, para que usted y yo podamos entablar, establecer buenas, ¿qué? Relaciones. El fundamento de las relaciones, ¿qué es? El perdón. Recuerde que amar y perdonar son una decisión. Usted, ay, es que mató a mi mamá, violó a mis 4 hermanas y a mí también, y pues sí, puede ser algo muy extremo. Siempre se coloca al extremo. Yo perdono, pero no olvido. Perdonar es recordar sin dolor. Dejar que el dolor, ¿qué? Pase. Dejar, no estorbarle. Dejar que el odio pase. Dejar que la frustración pase. Perdonar es dejar que pase. ¿Qué hizo el Señor aquí? Empezó a establecer eso. Lo alejó para que la fe que hiciera con ella pudiera fluir de una mejor manera. Ahora vamos a mirar unos pasajes donde habla del carácter de Dios a través del perdón. ¿Están conmigo? Yo sé que complicadito, pero no importa. Efesios capítulo 4, verso 32. Si lo tiene, vamos a mirar características o cómo se forma, cómo se ve, manifiesta el carácter de Dios a través del perdón. Y vamos a empezar a hacerlo práctico. ¿Están conmigo? Vamos a hacerlo práctico. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso les pregunté ahorita, ¿para usted qué es perdón? Y Adriana, ¿qué dijo? Misericordia. ¿Sí o no? Según Efesios, el carácter de Dios para perdonar, ¿cómo se establece? ¿Cómo se ve? En el verso 32 dice, antes sed benignos, porque al final dice cómo, el ejemplo, cómo. Característica para usted poder perdonar a otra persona, ser benignos y tener ¿qué? Misericordia. Trate al otro como a usted le gustaría que le trataran. Por eso en Romanos dice, Romanos 12:3, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Ojo con eso, porque el que a veces empieza a caminar como levantadito del piso se cae duro. Yo tengo un amigo que es tan orgulloso, tiene un ego tan grande, que donde se resbale un poquitico del ego, se alcanza a romper los 2 piecitos cuando se caiga. Para poder usted perdonar, ¿qué tiene que tener? Misericordia y mirar el carácter de Dios. El carácter de Dios es benigno, bondadoso. La Biblia dice que Dios a nosotros no nos ha pagado según nuestra obra, porque si Él nos pagase a usted y a mí según nuestra obra, hacía rato nos había quemado el Señor. Y no sacrificio. Si el Señor nos pagara a usted y a mí conforme nosotros le tratamos a Él, hacía rato el Dios castigador que nos enseñaron a nosotros desde chiquito nos había matado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él no es un Dios castigador. Entonces, hay perdón que es reconciliativo y hay perdón que es restitutivo. El perdón de Dios, ¿cómo se da siempre? De una manera restitutiva. Coloca las cosas como normalmente eran en el principio. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Si usted quiere perdonar, ¿cómo tiene que ser su carácter? Benigno y misericordioso, porque así lo trata a usted y a mí Dios. Ojo con esto, cuando usted aprende a perdonar, usted va a recibir el perdón de Dios. Eso lo vamos a mirar ahorita. Otro aspecto, Marcos, ahí está, Marcos capítulo 11, Evangelio según San Marcos capítulo 11, vamos a mirar también parte del carácter de Dios ahí manifestado. ¿Están aburridos? Los noto muy calladitos. Pues no importa, yo ya voy a terminar. Marcos capítulo 11, verso 25. Mateo, Marcos, Lucas. Marcos 11, 25. ¿Ya lo tienen? A mí se me perdió. Listo.
Dice, hablando del Señor Jesucristo, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El carácter de Dios, ¿cómo es? Aquí, se lo voy a simplificar. Dice, cuando usted esté orando, si usted tiene algo contra alguien, no es de que si a usted le hicieron algo. En el pasaje de Marcos 11:25 dice, cuando usted esté orando, si usted tiene algo contra alguien, mira, el carácter de Dios es un carácter reconciliativo. El carácter de Dios es un carácter benigno, misericordioso y reconciliativo, porque Él sí tenía algo contra nosotros. Él sí. ¿Y qué hizo Él? Él se hizo hombre para poderse reconciliar Él con nosotros, y nosotros éramos los que teníamos que estar muertos, pero Él murió por usted y por mí. Entonces dice aquí, cuando usted ore, perdone, porque mire, algo contra alguien. ¿El Señor tenía algo contra nosotros? Sí. ¿Y Él qué hizo? Lo dejó pasar, y como estaba estorbando, entonces Él se propició para que ese algo pasara. Yo no me voy a poner a hablar de pecados. Hablemos de obras de la carne: celos, iras, contiendas, malediciones, orgías, fornicaciones, adulterios, robos, envidias, homicidios, hechicerías, todo ese tipo de cosas que en algún momento practicamos. Ahora como cristianos no lo hacemos, pero entre cristianos sí tenemos celos, entre cristianos sí tenemos falta de perdón, entre cristianos sí miramos con menosprecio, entre cristianos sí lo hacemos. ¿Sí me va a entender? No, mentiras que eso aquí no pasa, eso pasa en otras iglesias. Pero aquí no ha pasado eso, gracias a Dios, nunca. El carácter de Dios, para que usted pueda recibir el perdón de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tranquilos que tiene rabia. Para que usted reciba el perdón de Dios, ¿qué tiene que hacer? Es así de sencillo. Mira, según la oración del Padre Nuestro, Lucas capítulo 11, así como yo perdono, Dios me perdona. Eso es lo que yo quiero que comparta la pastora en estos días. Ella se sacó un mensaje, según el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del verso 30 en adelante. Ella habla de medidas del perdón, de 2 ejemplos. Ojalá ella se anime. Pero según como usted perdone, ¿qué va a hacer Dios? ¿Ah? No, yo le estoy rogando, no es un mensaje subliminal. Amor, por favor, colabórame con ese mensaje. Dime. Cuando dice, perdóname como yo perdono, es que el impedimento soy yo, ya Él me perdonó. Y lo que está diciendo Alexander, el pastor, es que yo no recibo el perdón de Dios porque como no he perdonado, pienso que Dios no me ha perdonado. O sea, el problema está es en mí. El problema no está en Dios, Él ya me dio el perdón. No es que Él le está diciendo en el Padre Nuestro, perdóname así como perdono a los que me ofenden, porque es una condición. Si yo no perdono, pues no soy perdonado, pero es que no soy perdonado es porque yo mismo impido, porque como es una creencia, o sea, yo estoy pensando que Dios hace conmigo lo que yo hago con los demás, por eso no recibo el perdón. Misericordia. Entonces, lo que tú das, recibes. ¿Sí me estoy dando a entender? Es fundamental. Si yo no miro al otro con misericordia, por eso quise ese texto, el carácter de Dios como es. Y siempre se coloca él como ejemplo, así como Cristo os perdonó, así en Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses capítulo 3, verso 13. Lo vamos a dejar así hasta hoy lo vamos a dejar así para no demorarnos. Colosenses 3, ¿ya lo tienen? Colosenses capítulo 3, verso 13. Este es uno de las formas de la manifestación del carácter de Dios que a mí más me gusta. Esta. Ya les voy a decir por qué. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, 13. ¿Alguien lo quiere leer? Léelo.
Eso es una maravilla, ¿no? Uno de los aspectos del carácter de Dios que a mí más me gusta es este: soportándoos. Y él dice, unos a otros. Yo la veo a ella y digo, Dios mío. Sí. En griego la palabra cambia. Lo que pasa es que en español lo que nosotros vemos es muy primario. Lo que nosotros vemos lo imaginamos así. Uy. La palabra soportar y paciencia en griego tienen la misma definición. Y es resistir con alegría. Paciencia. Paz, como decía Jorge Celis, a este lo quiero con el mínimo. Porque, o sea que él lo soporta con un poquito de alegría. ¿Sí o no? Bueno, parte del carácter que más me gusta a mí de Dios, del temperamento de Dios, de las características, de la forma de Dios. Sí, yo tengo una amiga de acá de la iglesia, no voy a decir quién ahorita es. Ella dice que yo soy muy humilde. Ella me dijo así en estos días: es que, ay, pastor, yo soy muy humilde. Y yo la miré y dije, mírala, es tan humilde que lo reconoce públicamente. Soportándoos unos a otros. Ojo con esto. Y perdonándoos. Cuando usted soporta, ¿qué hace? Deja pasar. ¿Cierto? ¿Quién es el que retiene? Uno mismo. Si yo no perdono, no estoy dejando. Yo como amo mi dolor, yo como amo mi angustia, yo como amo mi enfermedad. Yo leo la vida de David, que les iba a hablar de dos hombres, ejemplos de dos hombres que Dios perdonó. Uno fue David, y en el Salmo 32 él dice: bienaventurado el varón a quien Jehová ha perdonado su iniquidad, su culpa, su iniquidad. Bienaventurado, o sea, es una bendición eterna a quien Dios le ha dado la capacidad de, o a quien Dios ha pasado. ¿Sí me va a entender? Soportar. Otra característica para terminar son muchas, pero vamos a terminar aquí. Segunda a los Corintios capítulo 2, versos 7 y 8. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Sí. Segunda a los Corintios 7, 8. Ya me perdí el texto, se me perdió Corintios. Listo. Capítulo 2. Bueno, vamos a leer del 5 en adelante. Dice así: pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando usted y yo pecamos, ¿a quién le generamos tristeza? Por eso la Biblia dice, Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 12, que Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo a una se resiente. Resulta que voy a colocar solo un ejemplo. Cuando yo no perdono a alguien de la iglesia, me convierto en un contaminante de ese ambiente. Ejemplo: una hermana tuvo un negocio con otro hermano de la iglesia. El negocio no se dio, y resulta que la hermana se quedó con todo el montaje del negocio, y el otro hermano pues simplemente se fue, y la hermana dijo que el otro hermano la había robado porque el negocio no les dio. Y la hermana decía: ¿yo qué voy a hacer con todo esto si yo no sé qué hacer con toda esta maquinaria y tal? Y entonces le empezó a generar al hermano una fama de ladrón, y el hermano no la robó, simplemente
no fluyó el negocio que los dos en consenso habían tenido. Pero póngale pues cuidado, ya el que veía a ese hermano en cualquier parte, no lo veían como el hermano, sino como le decían: hola ladrón, hijo de Satanás. Cuando yo no perdono, no dejo pasar y me aferro a ese dolor, ¿cómo estoy viendo a la otra persona? Estigmatizado. El dolor es ¿para quién? Para el cuerpo, para el cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso aquí en Transformación le estamos dando duro a eso. Y es duro, porque luchar con caracteres no es fácil. Mira, abrazarlos, yo quisiera poner una grabadora cada que nosotros hablamos con alguien y mostrársela a todos, para que me ayudaran a descifrar cómo hacemos con este hermano. Un hermano X, no voy a decir el nombre, se siente rechazado por todo el mundo. Yo a él le canto esa canción que dice: todos me odian, nadie me ama. Según él, nadie lo quiere. Y yo me la paso diciendo: venga hermano, es que a usted lo amamos, venga hermano, tal cosa. Ya decidí decirle: bueno, si usted no quiere recibir el amor de nosotros, ábrase que huele a mojarra, ya. ¿Cierto? Pero resulta que cuando alguien no perdona, no reconcilia, ¿qué pasa? Todo el cuerpo, solamente estoy dando una introducción, después vamos a hablar más de eso. Verso entonces 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Carácter de Dios manifestado aquí para que una persona reciba el perdón de Dios es consuelo y apoyo. Así como a usted le gustaría que lo traten, trate. Y así entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar fluir. ¿Se dan cuenta cómo el perdón cambia desde esa perspectiva? Pase. ¿Y por qué uno mantiene enfermo? Claro, porque ¿cómo lo está viendo? Yo lo estoy viendo como inferior a mí. Cuando yo a una persona no le ayudo, cuando yo a una persona no lo estimo, ¿cómo lo estoy viendo? Lo estoy viendo inferior a mí, lo estoy menospreciando, lo estoy menospreciando. Hay que ponernos a mirarnos con cordura, ¿sí o no? Si alguno, bueno, verso, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con quién, para con esa persona. Entonces, el carácter de Dios es misericordioso, benigno, perdonador, consolador. Y el carácter de Dios, ¿cómo es en esa parte final del verso 8? Amor. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor, ¿sí o no? ¿Usted necesita alguien que le dé amor? Ojalá se gane 2 millones de pesos mensuales. Muy bien. ¿Necesita ver a alguien así? No, a Gloria la matamos y nosotros tenemos donde desaparecerla. Muy bien. Quiero terminar entonces con esto. El carácter de Dios se manifiesta a través del riel del perdón. Voy a concluir. El perdón, tanto el perdón como el amor, son una decisión. Dios decidió amarnos y Dios decidió perdonarnos. Entonces usted es quien decide amar y es usted y yo quien decidimos perdonar. El fundamento del evangelio, la proclamación del evangelio, ¿dónde está? En el perdón. Nosotros tenemos que ir a la gente. Mire que esto no es fácil. Tenemos que ir y decirle a la gente: mira, si tú no te arrepientes, no cambias tu manera de pensar, te vas a ir para el infierno. Eso requiere amor, ¿sí o no? Y cuando tú vas a predicarle a una persona, esa persona te va a decir: ay, mira tan lindo, cómo se preocupa por mí, cómo ora por mí todos los días, cómo ayuna por mí. La persona te va a decir eso. No, inmediatamente, ave María, loco, retrógrada, fanático. Preparémonos, porque el carácter de Dios nos hace ver a los demás como con misericordia, con benignidad, con ganas de consuelo. A mí, yo se los voy a testificar, a mí me ha tocado ver a personas que me han insultado, no me han dicho cosas: ay, eres un hijo de tu madrecita. No, me la han mentado con toda la fuerza, ¿cierto? Y Dios me ha permitido después, con esas mismas personas, abrazarlos y decirles: no se preocupe, de esta salimos juntos. Porque Dios opera de esa manera.
¿Qué es lo que fortalece el que yo le dé libertad? ¿Tú te imaginas donde a uno alguien lo insulte y después venga para la iglesia y le espera y era ay, pues tantas? Así mismo lo va a tratar. Y yo ya me convertí. Pues mira, pero y a pesar de que he hecho cosas por esa persona, no lo ven de esa manera. Mire, segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4 dice, esas personas no les ha alumbrado el evangelio porque están bajo una posesión demoníaca, es que eso lo dice la Biblia. El Dios de este siglo les tiene el pensamiento entenebrecido. Amada, si para entre nosotros mismos a veces se nos dificulta perdonar. Es más, vuelvo y le reitero, a mí me ha tocado ver gente que no ha vuelto a la iglesia. Estoy hablando solamente de lo primario, lo primario. Entonces, perdonar es ¿qué? Dejar pasar. Yo creería que, pues, creería en el sentido de afirmar que el fundamento de la vida cristiana está en el perdón. Para podernos afianzar dentro de un lugar, en una comunidad cristiana, necesitamos perdonar, porque nos ofendemos por todo. Mira, entonces es el fundamento. Sí, lo acabamos de decir, el fundamento del evangelio. El fundamento es el perdón. El fundamento de una congregación, ¿cuál es? El perdón. Pero nosotros estamos felices ¿cómo? Aferrados y no dejando pasar. La base de las relaciones está. Pues es que en la familia, si se ve en la familia de sangre, esa falta de perdón por muchas cosas, ahora en Cristo lo que quiere el Señor es que Él sea el fundamento de lo que nosotros hacemos y Amén. Pensamos. Si cada vez que tenemos dificultades con las personas, hogar, socialmente, laboralmente, en la iglesia, cada vez que entre, porque acuérdese que el enojo se puede convertir en pecado porque le damos lugar a la ira. Si el enojo se va creciendo hasta que se convierte en esa ira que todo lo daña y que ya el devolverse es más la necedad. Entonces vamos a destruir al otro porque creemos que al defendernos nosotros pues no pasa nada y resulta que nos dañamos nosotros y dañamos a los demás también. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Fundamento pues del evangelio, de las relaciones es el perdón. Yo hoy sé que hablé mucho, pero quiero que quede algo claro. Perdonar es, en griego, perdonar es dejar pasar. Esta definición nunca se la había escuchado a ningún predicador. Perdonar es dejar pasar. Y perdonar en hebreo es tirar fuera. Echar fuera. Creo que una manera como usted puede evangelizar a alguien que crea en Dios, porque hay gente que dice que no cree en Dios porque es más fácil negar a Dios para no darle cuentas a nadie que creer en Él, ¿sí? Quien diga que no cree en Dios es porque quiere vivir a sus anchas, no rendirle cuenta a nadie, pero nosotros podemos decirle a esas personas, somos pecadores que vamos en contra de la ley de Dios. Y muchas veces lo hacemos, no una sola vez, lo hacemos muchas veces. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo nuestro Yahweh? Decidió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos infringimos la ley y muchas veces. Pero eso solo es para decirle a alguien que crea en Dios. Si no cree, ya sabe usted, es que es más fácil vivir como a mí me dé la gana. Muy bien, para ampliar este tema, ya dentro de 8 días vamos a ver cómo se practica. Hoy era la introducción meramente, pero ya dentro de 8 días ya, porque el apóstol Pedro le dice al Señor todo chicanero, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermana? Hasta 7 veces. Ay, o sea, él quería, eso lo vamos a hablar dentro de 8 días con la ayuda de Dios, ¿listo? Muy bien, la idea es que usted quede antojadito. Entonces, ¿perdonar qué es?
O sea que si a usted todavía le está afectando, está vea, ahí de frente, no lo está dejando pasar. Termino con esto. Una vez una hermana me dijo a mí, ay, usted cómo me cae de mal. Uy. Yo le dije, hermana, qué bueno, porque yo me acuerdo de usted cada vez que la veo. ¿Quién era la del problema? ¿Quién era la? Ella no podía dormir. El otro ni se da por enterado. Corrí, una vez estaba yo saliendo de la iglesia, y yo escuché unos zapaticos corriendo detrás. Y me cogió una hermana del brazo y es que, Alexander, usted a mí no me gusta. Y yo le dije, ay, gracias a Dios, hermana, porque usted a mí tampoco. Porque usted es muy fea. Santos de Dios. Bueno, despedimos a los de YouTube y todas esas redes sociales. Vamos a orar nosotros a Dios.